en el momento, ¿ok? De preferencia, levanten la manita para que les dé la palabra y vayamos haciendo todo en orden, ¿ok? Bueno, nuestra materia de circuitos eléctricos 1, su servidor, Pedro Sánchez Santiago. Iniciamos, bueno, vamos a iniciar con lo que es la rúbrica del problemario, la ley de Ohm. Vamos a hacer algunos ejercicios. Al final, dudas, preguntas y comentarios. Bueno, esto es, digo, si al final, con respecto a todo lo que vimos, existen dudas, pero si en el momento de que vaya explicando existe alguna duda, con gusto se las resuelvo, ¿ok? Bueno, esta rúbrica la van a encontrar precisamente en la plataforma, ¿sí? Eso es lo que vamos a calificar. La presentación, el desarrollo, el dominio, resultados y conclusiones, ¿ok? De hecho, también hay un formato en el que ustedes se van a basar para realizar su problemario. En este caso no es mucho, bueno, es la presentación, que es la portada, la introducción, el material que necesitan, esto en la simulación, el desarrollo, es decir, el describir qué es lo que iban a ir realizando, ¿sí? Y al final las conclusiones. Eso les comento, eso también ya está indicado. Recomendación, conforme vayan realizando el problemario, vayan también realizando la simulación. Creo que les había comentado al inicio que vayan buscando algún simulador para que les sirva de apoyo, ¿ok? Otra cosa también, reviso los procesos, el procedimiento que ustedes realicen para el análisis de sus circuitos. Sí, en algunas ocasiones tratamos de cuadrar el resultado a veces que nos da el simulador, pero si no conocemos bien cómo medir, por ejemplo, voltajes y corrientes, los resultados van a estar mal, ¿no? No significa que el simulador te va a dar todo correctamente como lo estemos utilizando. Debemos tener ciertos conocimientos. Bueno, esto es con respecto a la rúbrica. Les repito, la recomendación, vayan realizando el problemario y vayan realizando la simulación. De hecho, conforme nosotros vayamos tocando los temas, así pueden ir resolviendo los ejercicios del problemario, que no son muchos. Bueno, seguimos. Esto es con respecto a la ley de Ohm ya. George Simon Ohm, físico alemán. George Ohm descubrió la ley de la electricidad. Si se dan cuenta, estoy marcando en rojo algunas palabras clave, ¿sale? Que también vamos a ir definiendo. Bueno, descubrió la ley de la electricidad que lleva su nombre, según la cual la intensidad de una corriente a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor e inversamente proporcional a la resistencia. Repito, en este caso estamos hablando de electricidad, ¿sí? Todo se basa en la electricidad. Menciona la palabra corriente, que precisamente está incluida en su ley. Hablamos de un conductor, ¿sí? Sabemos que la electricidad viaja o podemos controlarla a través de un conductor. Habla de una diferencia de potencial, ¿sí? La cual va a realizar el trabajo precisamente para el movimiento de esa corriente. Y hablamos también de una resistencia. Bueno, vamos a tocar cada uno de los puntos. Repito, si hay alguna duda o quieren realizar alguna intervención, levanten la mano y con gusto les doy la palabra. Continuamos. La electricidad. Bueno, definimos la electricidad, que es un flujo de cargas eléctricas, electrones, a través de un medio capaz de permitir su circulación. Ok, electricidad. Vamos a la parte básica. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos, que es el rayo que tenemos a la izquierda, que es un fenómeno natural, y lo que es también la estática, también es un fenómeno natural, que al final de cuentas existe relación entre ambas, ¿no? Para que exista un rayo necesitamos un desequilibrio de cargas. Y todo se explica con la imagen que tenemos en medio, ¿sí? Tenemos dos átomos. Si se dan cuenta, el átomo de la izquierda, vean, cuando inicia la animación, ahí tenemos solamente un electrón de valencia. Cuando el átomo tiene solamente un electrón de valencia, es decir, en su última órbita, es muy fácil desprenderlo, ¿sí? Es decir, solamente le damos un poquito de más energía. De hecho, estos temas que estamos mencionando nuevamente aquí son los temas precisamente que se tocaron en el quiz. Sale, ok. Entonces nosotros podemos desprender ese electrón, ¿sí? Y se coloca en un átomo compartido, digamos, ¿sí? El cual va a tener más electrones. Entonces, el átomo de la izquierda
tiene la ausencia de un electrón. Por lo regular, los átomos estables tienen el mismo número de electrones en órbitas, en las órbitas o en la periferia, y el mismo número de protones. Cuando tiene el mismo número de protones y electrones, ese átomo se encuentra estable, es decir, neutro, no tiene ni más cargas positivas ni más cargas negativas. Entonces, el átomo de la izquierda, al perder un electrón, va a tener más protones en la parte del núcleo. Por lo tanto, ese átomo se vuelve positivo o es un ion positivo, ¿sale? Entonces, en general, ese átomo está cargado positivamente. Cuando el electrón pasa al átomo de la derecha, ¿sí? Ese átomo va a tener más cargas negativas, ¿sí? Porque va a tener más electrones. Por lo tanto, este átomo se vuelve un ion negativo. Entonces, se vuelve positivo y negativo. Y si nos vamos por la parte de la ley de las cargas, podemos decir que dos cargas positivas se repelen, dos cargas negativas se repelen. Pero una carga negativa y una positiva se atraen, ¿sale? Entonces, esto es lo que sucede precisamente, o podemos dar la explicación con respecto al globo que tenemos a la derecha, ¿sí? Tenemos un globito, lo frotamos en el cabello, generamos diferencias de cargas y atrae a los papelitos. ¿Por qué? Porque necesitan, esos átomos que se encuentran en el globo, en esta parte, necesitan buscar su equilibrio. Todo en la naturaleza busca un equilibrio, ¿sí? Entonces, al tener o a tratar de equilibrar estos átomos que tenemos aquí, atraen a los papeles porque tienen también átomos y electrones. Entonces, tratan de equilibrarse y empiezan a intercambiar cargas, es decir, electrones. ¿Qué pasa cuando los átomos quedan neutros? Es decir, ya buscaron su equilibrio. Entonces, ya no existe esa atracción. Si nosotros frotamos un globo y lo pegamos en la pared, va a estar pegado porque está o sucede ese intercambio de energía. Cuando los átomos del globo llegan al equilibrio, el globo cae porque ya no existe una fuerza de atracción. ¿Qué pasa con la imagen de la izquierda? ¿Sí? En la Tierra existen muchas cargas negativas, muchas cargas libres. Cuando una nube viaja, ¿sí? Existe fricción con el aire y por lo tanto puede existir pérdidas de electrones, ¿sí? Y por lo tanto busca un equilibrio, ¿sí? Y si se dan cuenta o si han escuchado, los rayos caen en las partes más altas, en los lugares más altos y de preferencia que terminen en punta. Y si son metálicos, mejor. ¿Por qué metálicos? Porque son conductores. Entonces ahí es donde se da la descarga. ¿Y qué significa esa descarga? Precisamente el intercambio de electrones para nuevamente equilibrar cargas. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos mencionando, voy a tratar de mencionarlo rapidito para ir para ahondarnos o meternos en el tema de la ley de Ohm. Bueno, corriente eléctrica es otra de las palabras que teníamos marcada, ¿sí? En la primera diapositiva. Nos dice la intensidad de corriente eléctrica, ya estamos hablando de corriente eléctrica, y vamos a definir esta palabra, o estas palabras, nos dice, es la cantidad de carga eléctrica Q. Perdón. Si recordamos un poquito, Q la trabajamos en preparatoria, por ejemplo, cuando hablábamos de la ley de Coulomb, ¿sí? Donde decíamos que la fuerza de atracción entre dos cargas es igual o es directamente proporcional a las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, ¿sí? Es decir, dos cargas, entre más grandes sean, va a ser mayor su fuerza de atracción, ¿sí? Y entre más separadas estén, va a ser menor la fuerza de atracción. Bueno, entonces sabemos que es la cantidad de carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo, es decir, en un segundo. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, I mayúscula o I minúscula. Por lo regular la I mayúscula se utiliza en corrientes directas, y su unidad es el amperio, ¿sale? A mayúscula. Ok, tenemos entonces que la formulita, ¿sí? O la ley que nos indica la cantidad de corriente es igual a Q, que es la cantidad de carga por unidad de tiempo.
Es decir, es la cantidad de carga que fluye en un circuito. En este caso podemos decirle en un conductor por unidad de tiempo. Es decir, tenemos un conductor y hacemos pasar muchas cargas, en este caso, por ejemplo, electrones, que es la energía que vamos a trabajar, por unidad de tiempo. ¿Cuántos electrones pasan, ¿sí?, por un diámetro de un conductor en un segundo? ¿Sí? Que es lo que tenemos prácticamente en esta parte. Un ampere es igual a un coulomb por segundo. Es decir, un coulomb, la cantidad de carga que es un coulomb pasa en un segundo, esto es un ampere. Ahora, si vamos más allá, podemos decir que un coulomb es igual a 6.24 o 2415 por 10 a la 18 electrones. Podemos darnos cuenta que la cantidad de electrones es muchísima. Entonces, para tener un ampere, estamos haciendo pasar muchísimos electrones en un solo segundo, ¿sí? Y precisamente lo que explicábamos anteriormente, cómo movemos los electrones, pues simplemente dándole energía a este electrón. La forma más sencilla, decíamos, pues frotando, por ejemplo, un globo, ¿no? O por fricción podemos liberar electrones, ¿sí? Pero para liberar esta cantidad de electrones necesitamos más que solo fricción, ¿sale? Lo vamos a ver más adelante, continuamos. Conductores y aislantes. Hablábamos de conductores precisamente en la primera diapositiva y definimos qué es un conductor. Los conductores son aquellos materiales que tienen electrones que pueden moverse libremente. Los conductores, repito, son aquellos materiales que contienen electrones que pueden moverse libremente. ¿Esto dónde lo podemos explicar? Pues con esta imagen, la primera imagen. ¿Sí? Decíamos que los materiales o los átomos que en su última órbita, aquí prácticamente lo que estamos dibujando es la última órbita, ¿eh? Aquí tenemos un núcleo, tenemos más órbitas, pero su última órbita solamente tiene un electrón. Entonces es mucho más fácil desprender un electrón, ¿sí? Porque se encuentra más alejado del núcleo, tiene menos fuerza de atracción con los protones y por lo tanto nosotros le damos un pequeño empujoncito a ese electrón y ese electrón sale disparado. Entonces, los conductores son aquellos materiales que en su última órbita tienen solamente un electrón. El conductor más usado en electricidad es el cobre, ¿sí? Pero uno de los mejores, por ejemplo, es el oro. Lógicamente no se utiliza por el costo del mismo, ¿sale? Luego tenemos los aislantes, que son materiales donde los electrones no pueden circular libremente. Estos materiales no conducen la corriente eléctrica. Por ejemplo, lo que tenemos acá, aquellos materiales que en su última órbita tienen 8 electrones. Es mucho más difícil, mucho más complicados por la fuerza de atracción que existe entre el núcleo y esos electrones. Entonces, es más complicado liberar electrones o átomos, electrones de átomos que en su última órbita tienen 8 electrones. Vamos a continuar. Hasta acá, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta o duda o comentario que quieran realizar? No, profe, de mi parte todo claro. Ok, muchas gracias. Ok, gracias. Les comento cualquier duda o comentario en el momento, por favor, sería muy productivo. Gracias, continuamos. Después vamos a ver lo que es, bueno, la diferencia de potencial, que es lo mismo que tensión o voltaje. Si ustedes escuchan o leen en algún libro cualquiera de estas palabras, es exactamente lo mismo. ¿Sale? ¿Cómo lo definimos? Cuando hablamos de diferencia de potencial, nos referimos a la diferencia de energía por unidad de carga. Repito, nos referimos a la diferencia de energía por unidad de carga. Continuamos entre dos puntos de un circuito. Su unidad es el volt. Ok, vamos a explicarlo con respecto a la imagen que tenemos a la izquierda. ¿Sí? Si nosotros hablamos de posiciones, es decir, si tenemos, por ejemplo, una persona a nivel de suelo, ¿sí? No va a suceder nada. ¿Qué pasa si la persona sube las escaleras? ¿Sí? Vamos a tener una energía potencial. Aquí arriba tenemos una energía potencial y abajo tenemos una energía potencial diferente. ¿Sí? ¿Qué pasa si la persona que está arriba se le da un pequeño empujoncito? La persona cae por gravedad, es decir, va de un punto de mayor energía potencial a un punto de menor energía potencial. Y prácticamente es lo que está haciendo. ¿Y qué hacemos en esta parte? Prácticamente lo mismo, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, cargas libres,
¿sí? Lo que hacemos, o esta fuente lo que va a hacer es prácticamente como lo que hacemos aquí al subir las escaleras, ¿sí? Sube estas cargas a un nivel más alto o más grande, ¿sí? Estando en un nivel más grande, tienden a ir a un nivel más pequeño. Es decir, estos son electrones y lo que hace esta fuente, que puede ser, por ejemplo, una batería, ¿sí? Lo que hace es subir estos electrones a un punto más alto, ¿sí? Es decir, aquí tenemos prácticamente electrones libres y aquí tenemos un polo positivo. ¿Qué es el polo positivo? Pues prácticamente son todos aquellos átomos que les hacen falta electrones. Sí, lo que veíamos hace 2 diapositivas, tenemos un átomo y le quitamos electrones, ese átomo va a tener cargas positivas o va a ser un ion positivo. Entonces aquí tenemos, en el polo positivo tenemos átomos que les falta electrones y en el polo negativo tenemos electrones libres, ¿sí? Entonces, lo que hacemos aquí con la fuente es liberar electrones, ¿sí? Y lo que hace el polo positivo es atraer esos electrones, entonces se vuelve un ciclo. Y este movimiento que tenemos aquí en medio es la corriente eléctrica. Y esta diferencia entre el polo positivo y el polo negativo, a eso le llamamos diferencia de potencial. Diferencia de potencial eléctrico, tensión o voltaje. ¿Sí? Esta parte, por favor, no sé si quedó clara, perdón, o hay alguien que tenga dudas. Ninguna, profe. Ok. Bueno, seguimos. Vamos con la parte de la resistencia eléctrica. ¿Sí? La definición, la resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado. Toda la oposición. Si nos vamos a la parte de definición de los conductores y los aislantes, podemos decir entonces que los conductores son aquellos elementos o materiales que prácticamente no tienen una resistencia o su resistencia tiende a cero, a ser cero, que deja que los electrones pasen libremente. Pero aún así, todos los conductores tienen cierta resistencia. Dependiendo, por ejemplo, del material, depende del diámetro, depende de la longitud. Por ejemplo, un material o un conductor, entre más largo sea, va a tener una mayor resistencia. ¿Sí? Un conductor, entre más delgado sea, va a tener mayor resistencia. Entonces, en realidad, todos los materiales tienen una resistencia eléctrica. ¿Sale? Ok, seguimos. La resistencia es un componente electrónico diseñado para oponerse al paso de la corriente en un circuito electrónico. Su magnitud de resistencia depende de su cantidad de ohmio, es decir, la resistencia se mide en ohmios o en ohms, que es lo más conocido. Esta es una resistencia de las resistencias más utilizadas en electrónica. ¿Sale? Son resistencias de carbono, ¿sí? Y se lee por el código de colores, ¿sí? Aquí tenemos 3 líneas, 3 banditas, y estas bandas me indican de qué tamaño es esa resistencia. Y luego tenemos una más, que esta bandita puede ser plateada o dorada, y me da una tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Me indica que esa resistencia, el valor de esa resistencia puede cambiar, y me dice cuánto puede cambiar, es decir, qué tan exacto es su valor. Bueno, vamos esta es la tabla de código de colores, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a leerlo. En este caso tenemos solamente 3 bandas de colores, en algunas ocasiones tenemos 4 bandas de colores más la banda de tolerancia, en este caso tenemos 3. Entonces la primera me va a indicar un solo valor, ¿sí? Que es café. Nos vamos a la parte del café, o marrón en este caso, sería 1, ¿sí? Y aquí tenemos un valor de 1. Después, permítamos a ponerle aquí un poquito de... Aquí tenemos 1, esto representa el 1, ¿sí? Después tenemos el negro, que es el valor 2, que es lo que tenemos acá. El negro, que es 0. El rojo, pero ese no lo tomamos como valor 3, sino lo tomamos como multiplicador, ¿sale? Multiplicador rojo, y prácticamente lo multiplicamos por 100 y le vamos a agregar prácticamente 2 ceros, ¿sí? Le agregamos 2 ceros. Y en este caso entonces tenemos una resistencia
de 1000 ohms, ¿sí? Pero en electrónica, bueno, en muchas ciencias se trabaja con prefijos múltiplos y submúltiplos. Es decir, podemos decir entonces que el valor de la resistencia sería igual a 1 por 10 a la 3 ohms, que es lo mismo a tener una resistencia de 1 kilo ohm. Una resistencia de 1 kilo. Y una tolerancia, según aquí me indica la última banda, del 5%. ¿Sí? Entonces, este valor puede cambiar 5% arriba o 5% abajo. ¿Ok? Que prácticamente serían como 1050 ohms hacia arriba o 950 ohms. ¿Sale? Eso es lo que puede variar. Y eso nos da eso me lo va indicando precisamente quien elabora, la industria que elabora la resistencia, ¿sí? ¿Cuánto puede cambiar? Ok, vamos a continuar. Y ahora sí entramos de lleno con la ley de Ohm, ¿sí? Y la ley de Ohm me dice lo siguiente: la intensidad de corriente eléctrica, que nosotros ya la conocemos, ya ahorita platicamos de eso y decimos que la intensidad de corriente es el flujo de electrones que pasan a través de un conductor. La intensidad de corriente, entonces, que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. ¿Sí? Ok, repito y lo simplificamos un poquito más. La corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Ok? Esta formulita la quise exponer con estas imágenes. No se ve bien esto. A ver. Ok. Vamos con las imágenes de la izquierda y de la derecha. Si se dan cuenta, a la izquierda, la parte azul que tenemos aquí en medio, es el conductor. Ese tubo es el conductor. ¿Sí? El amper, este monito que tenemos aquí en medio, son los electrones o el flujo de electrones que tratan de pasar por el conductor. Pero ¿qué pasa con la resistencia, que es el ohm que se encuentra aquí arriba? Trata de cerrar el conductor y por lo tanto le va a costar trabajo al amper, ¿sí? a las cargas. Pero ¿quién se encarga de darle esa fuerza? El voltaje. ¿Sí? El voltaje trata de empujarlo, entonces el voltaje hace el trabajo. ¿Sí? Si el voltaje es pequeño, por ejemplo, como una batería, si la batería se va agotando, simplemente ya no va a poder hacer pasar esas cargas, esos electrones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la resistencia? ¿Qué pasa si la resistencia es pequeña? Pues van a pasar mayor cantidad de electrones o de corriente. Pero si la resistencia es muy grande, es decir, el ohm, el que tenemos arriba, ¿sí? Si la resistencia es muy grande, ¿sí? La corriente va a ser pequeña. Y es lo que tenemos acá, ¿sí? Esto lo explicamos con la ley de Ohm. Vean, si la resistencia, si lo que tenemos abajo es grande, pues va a haber poca corriente. Si la resistencia es pequeña, la corriente va a ser mayor. Por eso decimos que es inversamente proporcional. A mayor resistencia, menor corriente. A menor resistencia, mayor corriente. Ahora, vamos con el voltaje. ¿Qué pasa con el voltaje? Es directamente proporcional, la corriente es directamente proporcional al voltaje o el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Por lo tanto, si el voltaje es grande, ¿sí? Si el voltaje es fuerte, va a haber mayor corriente. ¿Sí? Si el voltaje es pequeño, la corriente va a ser pequeña. ¿Okay? Directamente proporcional. Pasa lo mismo con lo que tenemos aquí. Aquí está la resistencia, que se opone precisamente al flujo de la corriente. Y tenemos la pila que representa el voltaje, ¿sí? Entre más grande sea la pila, mayor corriente será, ¿sí? Directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Ok. Aquí no se ve bien la imagen, pero vamos a cacharla donde se visualice lo más clara posible. Regresamos. Ahí está. La batería y existe un flujo de electrones. Bueno, no se ve, lástima.
Aquí existe un flujo de electrones. Aquí tenemos un foquito en esta parte. Ese foquito representa la resistencia, ¿sí? Acuérdense que cuando hacemos pasar la corriente a través de un foco, lo que hacemos es calentar el filamento y por eso se vuelve incandescente y podemos visualizar la luz, ¿no? ¿Sale? Ok. Bueno, vamos a continuar. Espero todo vaya quedando claro. Hay algo que debemos tomar en cuenta, que es que tenemos una corriente, bueno, la corriente que nosotros hemos estado trabajando, con la que hemos estado platicando, es sobre el movimiento de electrones. A ese tipo de corriente le llamamos corriente real, ¿sí? Y existe una corriente convencional. La corriente convencional se ha trabajado desde siempre, ¿sí? Porque se analizaban los circuitos y se pensaba que el movimiento que existía era movimiento positivo. ¿Sí? Estaríamos hablando de la ausencia de electrones, ¿ok? Vamos a ver la definición. En el sentido convencional de la corriente eléctrica, los electrones viajan del positivo al negativo, ¿sí? En el sentido real, los electrones viajan del negativo al positivo, como lo hemos estado viendo. Entonces, vean esto. Si se dan cuenta, en la parte de la izquierda tenemos un símbolo. Este símbolo es una batería, ¿sí? ¿Sí? Tenemos la línea más larga, me representa el polo positivo, y la línea más corta me representa el polo negativo. Entonces, si se dan cuenta, del sentido real, decimos que va del negativo, pasa por un foco, esto me representa un foco, una lámpara, ¿sí? Pasa por la lámpara y regresa al polo positivo, ¿sí? De negativo a positivo, ese es el sentido real. Pero si nos vamos al sentido convencional, suponemos que el flujo de la corriente va del positivo al negativo. Entonces, nosotros vamos a estar analizando los circuitos con la corriente convencional o en sentido convencional. Todos los libros vienen de esa manera, entonces vamos a trabajarlo de esa forma. ¿Ok? Vamos a continuar. Ok. Tenemos diferentes tipos de circuitos. Tenemos circuitos serie, tenemos circuitos paralelos, tenemos circuitos mixtos, estrella, delta, etc. Tenemos infinidad de circuitos. Vamos a analizar circuitos muy sencillos, ¿sí? Muy fáciles, ¿ok? Permítanme, voy a colocar aquí una diapositiva más, ¿sale? Para que podamos rayarla a gusto. Dame un segundito. Ok, aquí. Ya está. Déjenme poner aquí mi lapicito. Ok. Vamos a analizar entonces la ley de Ohm desde la parte básica, la parte más sencilla. Ok. Podemos decir entonces que la corriente o la ley de Ohm, ¿sí? I es igual a V sobre R. I es igual a corriente es igual a voltaje sobre resistencia. O podemos decir que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Vamos a poner aquí un circuito sencillito. Tenemos una pila, una batería, ¿sale? Vamos a poner aquí una resistencia. Ese es el símbolo de la resistencia, ¿sí? Es una línea en zigzag, ¿sale? Vamos a darle valores, vamos a darle aquí un valor de 10 volts a la batería. Y a la resistencia vamos a darle un valor de 20 ohms. Por lo regular, los valores de las resistencias se dan en kiloohms. Si nosotros, por efectos de aprendizaje, vamos a dejarlo así. Más adelante vamos a tomar otros valores. Tenemos 10 volts y tenemos 20 ohms. ¿Sí? Lo que vamos a calcular es la corriente. Si se dan cuenta, es muy sencillo. ¿Sí? Vamos a trabajar con corriente convencional. Acá, como la línea de arriba es grande, por lo
tanto es el polo positivo y la línea de abajo es corta, sería el polo negativo, y entonces el flujo de corriente va en este sentido, y esta sería la corriente, ¿ok? Por lo tanto, podemos calcular la corriente y podemos decir que la corriente es igual al voltaje, que es 10 volts, sobre la resistencia, que son 20 ohms, ¿sale? Hacemos la división, por lo tanto, podemos decir que la corriente es igual a 0.5 amperes, ¿sale? Es un circuito muy fácil, muy sencillo, ¿ok? A partir de ahí, si se dan cuenta, siempre vamos a necesitar un voltaje, una resistencia y una corriente para poder trabajar con la ley de Ohm, ¿sí? De lo contrario, no vamos a poder trabajarlo. Repito, siempre vamos a necesitar, por ejemplo, para sacar una corriente necesitamos un voltaje y una resistencia. Para calcular el voltaje necesitamos una resistencia y una corriente. Para calcular la resistencia necesitamos una corriente y un voltaje, ¿ok? Así, por más complicados que sean los circuitos, siempre vamos a trabajar de alguna forma con la ley de Ohm. Bueno, ahora sí, vamos con el circuito en serie. Ok. Bueno, en el circuito en serie, si se dan cuenta, bueno, la definición es aquel donde solo existe un camino para la corriente, donde la fuente es suministradora de energía a través de todos los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. Ok. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, en este caso tenemos 3 resistencias, ¿sí? Conectadas a un circuito, a un conductor, conectados uno tras de otro. Iniciamos por la fuente, por el polo positivo, ¿sí? Por lo tanto va a salir de este lado la corriente, ¿sí? Si se dan cuenta, llega a este punto, no puede fluir a ningún otro lado que hacia la derecha. Pasa forzosamente por la resistencia 1, a fuerza tiene que pasar por ahí, ¿sí? Aquí pasa por el punto 2, por este conductor. Tiene que pasar forzosamente por la resistencia 2, a fuerza. No hay ningún otro punto por donde irse. Regresa por acá, por el punto 3, pasa por la resistencia 3 y regresa a la fuente, ¿sale? ¿Qué significa entonces? Que en la fuente, en la parte superior, hay iones positivos y en la parte de abajo tiene iones negativos, ¿ok? Entonces tiene que existir esto que tenemos aquí, es una diferencia de potencial eléctrica, ¿sí? Esto que tenemos aquí, tenemos una diferencia de potencial de 10 volts o una tensión o un voltaje de 10 volts, ¿sale? Que es el que va a realizar el trabajo. Tenemos 3 resistencias por donde tiene que circular la corriente forzosamente, no hay otro lugar por donde va a circular, ¿sí? Y regresa nuevamente a la fuente, pero del lado negativo. Ok, tenemos un voltaje, ¿sí? Que es la fuente. Tenemos una corriente, sí es una sola corriente, porque la misma corriente que sale por la fuente tiene que pasar por las 3 resistencias y tiene que regresar a la fuente nuevamente. Entonces es solamente una corriente, no hay más corrientes. La corriente que sale es la misma corriente que entra. Y repito, no estamos perdiendo nada. Lo único que estamos haciendo es que la corriente o los electrones fluyan, que se vayan de un punto a otro. Nada más, es lo único. Por ejemplo, ¿por qué se prende un foco en casa? Pues precisamente por el calentamiento, decíamos, de un filamento. ¿Y cómo se produce el calentamiento de un filamento? Por fricción. Los electrones es materia física. Y al pasar gran cantidad de electrones a través de un filamento, lógicamente el filamento se va a calentar. ¿Por qué no se quema? Porque un foco común, está al vacío. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. Tenemos 3 resistencias. Aquí el problema es que la ley de Ohm, según la ley de Ohm, me dice que B es igual o I es igual a B entre DR. Necesitamos una corriente, un voltaje y una resistencia, pero aquí tenemos 3 resistencias. Al tener 3 resistencias, yo necesito disminuir el número de resistencias, ¿sale? ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, lo hago de la siguiente forma. Esta formulita, por favor, aquellos que no la conocen, por favor la copien, ¿sí? Al igual que la fórmula de ley de Ohm. La resistencia total o equivalente es igual a la suma de las resistencias conectadas en serie. Podemos ver en el circuito que tenemos,
Las resistencias conectadas en serie son aquellas resistencias que se conectan una tras otra y se encuentran en el mismo camino. ¿Sale? Entonces, en este caso, las resistencias tienen un solo camino, no hay ninguna otra conexión. Entonces, a eso definimos como una resistencia o un circuito en serie, ¿ok? Bueno, ya tenemos la formulita que me indica cómo reducir las resistencias. Tengo otras resistencias, una de 3 kilo ohms, es decir, de 3000 ohms, otra de 5000 ohms y otra de 12000 ohms. Ok, ahora voy a reducirlas. Lo único que voy a hacer entonces es sumarlas. La resistencia 1, que es de 3 más 5 más 12, me da 20 kilos, 20 kilo ohms. Ya tengo la resistencia equivalente, la resistencia total, y entonces, de preferencia, lo que vamos a hacer es nuevamente dibujar el circuito. Esto para saber cómo me quedaría mi circuito. Entonces me quedaría de esta forma, ¿sí? Tenemos la resistencia, el voltaje de 10 y tenemos una resistencia equivalente. Aquí la dejé como R2 porque el simulador, al volverlo a dibujar, me vuelve a definir los mismos valores o tomar los mismos valores. ¿Sale? Entonces tengo 10 volts y tengo una resistencia de 20 kilos. Ese es el circuito equivalente. Significa, permítanme, voy a cambiar esto. Significa que esta resistencia que tengo aquí me hace la misma función, me gasta la misma energía que estas tres. ¿Sale? Exactamente lo mismo. Va a tener la misma corriente, el mismo voltaje y prácticamente el mismo efecto. ¿Ok? Ya teniendo esto, yo ya puedo calcular la corriente. La corriente es igual, la corriente total, la corriente que sale de aquí, es igual al voltaje sobre resistencia. Sustituye los valores y por lo tanto, aquí puedo indicar que el voltaje es de 10, ¿sí? Que es lo que está alimentando, y la resistencia es de 20 kilos. Y por lo tanto, la corriente es de 0.5 miliamperes, ¿sí? ¿Esto por qué miliamperes? Porque estamos trabajando 10 entre 20.000 ohms, ¿sale? Y por lo tanto les va a salir 0.005 amperes, ¿sí? Por favor, si lo quieren checar, pueden revisarlo, ¿sí? Y les va a dar exactamente el valor que les estaba comentando. Decimos 10 volts entre 20 kilo ohms es igual a 0.5 miliamperes, es decir, 0.0005 amperes, ¿ok? Si hay dudas o comentarios, lo podemos checar o corregir o explicar. Sale, seguimos. Ya tengo la corriente total o la corriente equivalente, perdón, la corriente total que sale de la fuente. Y por lo tanto, decimos, es decir, ya analizamos, ya fuimos de este circuito general al circuito equivalente, ¿sí? Pero decimos que esta resistencia es igual a las 3 y sacamos esta corriente. Voy a marcarla aquí. Esta corriente ya la calculamos, que es de 0.0005 amperes, que es la misma que fluye por acá, por la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. ¿Sale? Por lo tanto, entonces, ya tengo las corrientes de las tres resistencias. La corriente 1 va a ser igual a la corriente 2, igual a la corriente 3, por lo tanto, igual a la corriente total, que es igual a 0.5 miliamperes. Ya teniendo el valor de la corriente total, ¿sí? También puedo calcular la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje en la resistencia 3. ¿Sí? En los extremos de la resistencia tiene que haber un voltaje, es decir, tiene que haber un punto de mayor diferencia de potencial, otro de menor diferencia de potencial, para que pueda fluir la corriente de un punto a otro, como veíamos en las animaciones o los dibujitos que teníamos cuando explicábamos intensidad de corriente. Tiene que existir una diferencia de potencial para que puedan pasar los electrones de un punto a otro. Entonces nosotros ya con las corrientes que tenemos, sabemos que la corriente en la resistencia 1 es de 0.5 miliamperes, la corriente en la resistencia 2 también es de 0.5 miliamperes,
Y la corriente en la resistencia 3 también es 0.5 miliamperes. Si ya tengo la corriente y la resistencia, puedo calcular los voltajes en cada una de las resistencias. Por lo tanto, podemos decir que el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3 es igual al voltaje total, porque se va a distribuir. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo explicar de alguna otra forma? Bueno, por alturas. ¿Se acuerdan que explicábamos en la resbaladilla como una diferencia de potencial es por posición? Podríamos hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, tenemos un nivel de tierra y tenemos una altura, ¿sí? A toda esta le podemos llamar un voltaje total, ¿sí? Es decir, que aquí tenemos una energía de potencial total, pero tenemos una altura acá y otra altura acá. Sí, que prácticamente sería las tres resistencias. Una resistencia, dos resistencias, tres resistencias, pero cada una tiene su diferencia de potencial, ¿sí? Pero al sumarlas va a dar el voltaje total o la diferencia de potencial total, ¿ok? Esa es la explicación que podemos darle al voltaje total y la suma de la diferencia de potencial de cada una de las resistencias. Bueno, vamos con el voltaje 1, ¿sí? Es decir, el voltaje de la resistencia 1. ¿Cómo podemos calcularla? Con el voltaje total, porque decimos que la corriente no va a pasar por ningún otro lado que no sea por un solo camino. Y los electrones no se van a perder o no se van a ir por otro lado, sino tienen que regresar a la parte negativa. Por lo tanto, el voltaje 1 va a ser igual a la corriente total por la resistencia 1. El voltaje 2, la corriente total por la resistencia 2. Y el voltaje 3, la corriente total por la resistencia 3. ¿Sale? Ahora, sustituyendo, tenemos que I, que es 0.5, por R1, que es 3, va a ser igual a 0.5, ¿correcto? Pero ahora volts, porque lo que estamos calculando son voltajes, ¿sí? La corriente total, que es 0.5, ¿sí? Miliamperes, es decir, 0.005 por la resistencia 2, que son 5000 ohms, va a ser igual a, perdón, aquí me equivoqué, aquí el voltaje 2 sería 2.5 y el voltaje 3 va a ser la corriente total, que es 0.5 miliamperes por 12 kilos, que sería 6 volts. Por favor, realicen las operaciones, pueden realizarlas con los números completos, 0.005 por ejemplo, 12.000 ohms, y vean qué resultado tienen, ¿ok? Porque uno es en decimales y otro es por 10 a la 3. Uno es por 10 a la menos 3, que son 2 miliamperes, y otro es por 10 a la 3 ohms, ¿sale? Es por eso prácticamente como si se cancelaran, ¿no? O se eliminaran los ceros. ¿Preguntas hasta aquí antes de continuar? Profe, una Sí, pregunta. dígame. ¿Intensidad de corriente eléctrica es lo mismo que corriente eléctrica así sin más? Sí, es lo mismo. Pues digamos que como por facilidad nosotros ya la manejamos nada más como corriente, pero la I viene de intensidad de corriente eléctrica. Ah, ok, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? Ok. Vamos a continuar. Ya prácticamente se está terminando nuestra clase. Vamos a hacerlo rapidito. Voy a dejar de compartir esta imagen y les voy a compartir otra. Ok. Ahí está. ¿Sale? Este es el multisim. Una de las versiones anteriores, con esto me es más que suficiente para poder explicar la materia, ¿sí? Es lo que les decía, vayan realizando sus ejercicios y a la par vayan realizando la simulación y vayan comprobando sus resultados. Bueno, en este caso, bueno, tenemos aquí nuestra área de trabajo, ¿sí? Aquí voy a seleccionar la fuente. Sí, es muy fácil trabajarlo. Esta es la tierra, siempre debo de llevar tierra, pero voy a elegir una fuente de poder de corriente directa, que es esta. ¿Sale?
Ahora voy a modificarlo, si se dan cuenta es de 10 volts. ¿Okay? Voy a poner 3 resistencias. Ahí está una resistencia de 1 kilo. Voy a poner otra. Voy a poner, aquí le escribo nada más control R para girarla y pongo otra. Ok, lo único que voy a hacer aquí es voy a conectarlos, ¿sí? Se dan cuenta, coloco aquí la punta de mi cursor y aparece un puntito. Lo llevo a la primera resistencia, coloco, le doy clic aquí cuando aparece el puntito, lo llevo a la otra, le doy nuevamente clic para soltarlo, voy a la tercera, le doy clic y cierro. Vean, si yo activo aquí en la parte superior que ejecute, me va a aparecer un error, ¿sí? Aquí siempre debo de poner una tierra. Esta RAM es tierra física y la tengo que colocar de preferencia en la parte negativa de la fuente. Creo que la borré. Ahí está. Sale. Conecto la parte negativa. Ok, ya está. Ahora sí voy a modificar los valores de la resistencia. Creo que los valores de la resistencia son 3, 5 y 12 kilos. Doble clic. 3. Doble clic. 12. Le doy enter para ok. Doble clic y 5. Al revés, aquí le voy a poner el 5, doble clic, corrijo. De hecho, no hay mucho problema con respecto al orden. Eso se van a ir dando cuenta más adelante, poco a poco. Ahí está, ¿ok? Si yo le doy clic aquí, tiene que funcionar, ¿sí? Ya no me marca ningún error, pero bueno, está funcionando, pero ¿cómo sé que está funcionando? Si se dan cuenta, lo primero que yo calculé fue la corriente. Y la corriente me da de 5 miliamperes. Aquí voy a buscar mi multímetro, ¿sí? Saco mi multímetro, le doy clic, lo arrastro, lo libero. Aquí algo muy importante, tenemos que saber cómo conectar el multímetro para medir corrientes o voltajes. Siempre que yo vaya a medir corrientes, necesito conectar el multímetro también en serie, es decir, necesito abrir el circuito y conectar en medio el multímetro. ¿Ok? Voy a abrir aquí, por ejemplo, puede ser en cualquier parte del circuito, en este caso, ¿por qué? Porque todo el circuito está en serie. Entonces, si yo mido aquí en el nodo 12 o el punto 12, es lo mismo si yo mido aquí, o si mido aquí, o si mido aquí, porque al final de cuentas la corriente es la misma. Voy a medirlo acá abajo, en el 3. Desconecto, estoy suprimiendo, estoy borrando. Conecto la parte positiva a la parte positiva, la parte negativa a la parte negativa. Si yo conecto al revés el multímetro, lo único que pasa es que me sale un signo negativo y ese signo negativo significa que yo estoy midiendo mal. ¿Ok? Voy a darle doble clic y voy a decirle que voy a medir amperes, es decir, corriente directa, una flechita. Repito, si yo trabajo con batería, significa que voy a trabajar con una corriente directa. ¿Sale? Más adelante vamos a platicar sobre la corriente alterna. Ok, y le doy correr. Lo activo. Ay, perdón, ahí está. ¿Sí? Y aquí me lo da en microamperes. Pero si yo recorro, ¿sí? 1, 2, 3, y aquí ya serían milis. ¿Sale? Repito, aquí me lo da como 500 microamperes. ¿Sale? Pero si yo lo recorro, 1, 2, 3, prácticamente sería 0.5 miliamperes. Sería exactamente lo mismo. ¿Sale? Recomendación para todos, si no manejan bien los prefijos, por favor, denle una lectura por ahí a algún libro de física o en internet busquen prefijos. ¿Sale? Ok, vamos a continuar. Ya tenemos la corriente, y la corriente ya sabemos que son 0.5 miliamperes o 500 microamperes. Ok,
Vamos a apagarlo. ¿Preguntas aquí, jóvenes? De mi parte no, profe, todo claro. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Les repito, podemos conectarlo en cualquier parte. Bueno, vamos a conectarlo en otro lado para que podamos darnos cuenta que efectivamente es lo que estoy mencionando. Voy a desconectar aquí. Marco y su primo. ¿Sale? Ahí está, ya está borrado. Vamos a quitar esta de acá, donde está la Tierra. Y vamos a conectar el negativo al negativo y el positivo al positivo. No me tiene que dar exactamente lo mismo. Le doy clic aquí y me da lo mismo, 500 microamperes, ¿ok? Sale. Ya tenemos el valor de corriente. ¿Sí? Tengo el valor de la corriente. Ahora voy a medir voltajes. Para medir voltajes necesito conectar el multímetro en paralelo con las resistencias. Repito, conectamos en paralelo, es decir, no voy a desconectar ningún alambre. Lo único que voy a hacer es conectar el positivo al positivo, a los costados de la resistencia, y el negativo al negativo. ¿Sale? Conectamos, ya está en voltaje, ya está en corriente directa, y activo la simulación. Y me da, para la resistencia de 1 me da 1.5, que prácticamente es lo que nosotros estábamos calculando. ¿Sí? El voltaje 1 es igual a 1.5. Prácticamente es la mitad del voltaje, perdón, el valor de la resistencia, ¿no? Eso por la corriente que estamos trabajando. Apago. Voy a desconectar nada más uno, ¿sí? Si se dan cuenta, la línea negativa está en un extremo y vamos a conectar la línea positiva al otro extremo de la resistencia 2. En este caso puede variar el signo. Vean. ¿Sí? Me da menos 2.5. ¿Por qué me da menos 2.5? Repito, porque el negativo del multímetro está conectado al positivo de la fuente. Y el positivo de la fuente está conectado al negativo de la fuente. Por eso me da negativo. Significa, o el multímetro me dice que estamos conectando al revés. Pero el resultado del voltaje es correcto. 2.5 volts. ¿Sale? Ok, apago. Desconecto ahora nada más polo negativo de la fuente, del multímetro, y lo conecto al otro extremo de la resistencia 3. Y ahí sí me va a dar correctamente. Me va a decir que mide 6 volts. ¿Ok? Pues aún nos falta analizar los circuitos en paralelo y los circuitos mixtos con la ley de Ohm. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Profe, disculpe, ¿por qué siempre se pone la tierra física y en una práctica cómo sería o cómo se representa? Ok, en un circuito normal, tú puedes hasta eso nada más conectar el polo positivo de la batería, por ejemplo, y el polo negativo a una tierra física. Sí, a veces en tu misma fuente se dice la tierra física, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, la tierra física lo que te indican es que tiene muchas cargas libres. Entonces, por ahí influye la corriente. En una batería, la parte negativa es como tener iones, ¿sí? Es decir, no es una tierra física como tal, pero tiene iones, y entonces lo que hace es hacerlo fluir. En este caso, como es un simulador, aquí la referencia es la tierra física. Aquí te lo piden obligatoriamente. Podría estar funcionando sin la tierra física como una batería normal, sí, pero en este simulador te exigen forzosamente que conectes la tierra física. Te digo, en el laboratorio, las fuentes te aparecen, por ejemplo, el polo positivo, la tierra física y el polo negativo. Puedes conectar entre polo positivo y polo negativo, o polo positivo y tierra, o polo negativo y tierra. No sé si quedó clara la pregunta, la respuesta. Sí, profe. Sí, Ok. ¿Alguien más? Gracias. Sí, de nada. Ok. ¿Sí? Adelante, Jared. No, yo nada más quería saber en qué canal se va a subir lo de los videos.
En YouTube, pero de hecho yo en el transcurso del día bajo esta grabación, permítame, a propósito voy a dejar de grabar un segundito.